Días jóvenes, en esta oportunidad voy a tener el gusto de hablar sobre una nueva asignatura conocida como Principios Generales de Economía, específicamente con el tema Historia del Pensamiento Económico y otros conceptos. Veamos cómo es la historia de la economía, ¿verdad? Ahí tenemos la tarea para presentarla en esa fecha, hacer análisis generalizado sobre los modos de producción o sistemas económicos. Máximo 10 líneas, dice. Buscar en internet sobre cada sistema económico. Lo estudia, luego en 10 líneas, por favor, me presenta lo que entendió sobre los modos de producción o sistemas económicos, ¿verdad? Aquí tenemos el concepto, dice, indagar sobre la verdad técnica y científica debe ser para ti la prioridad número 1. Hazlo, investiga, aprende. Solamente investigando es que vamos a aprender. De lo contrario, vamos a quedar siempre como ignorantes. Así que ahí tienes el pensamiento, ¿verdad? Los grandes economistas aprendieron investigando, luchando, desvelándose. Así fue como conocemos actualmente de lo que es una economía eminentemente científica. Allí tenemos la historia de la economía. En primer lugar, vamos a hablar sobre los modos de producción o sistemas económicos. El hombre ha pasado por muchos modos de producción o sistemas económicos. El primero de ellos es lo que conocemos como comunismo primitivo. El comunismo, ¿verdad? El esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo. Esos son los modos de producción o sistemas económicos, ¿verdad?, que el hombre ha tenido que atravesar a través de su historia. Veamos ahí un poquito sobre el comunismo primitivo. Comunismo viene de comunión, viene de unidad, ¿verdad? Los hombres primitivos estaban unidos para trabajar, para hacer su labor y de esa manera poder satisfacer sus propias necesidades. Ellos luchaban contra el tiempo, contra cualquier adversidad de la naturaleza y lo hacían siempre unidos. De ahí la palabra comunismo, de unirse, ¿verdad? ¿Qué hacía el hombre primitivo? ¿Cuáles son sus características del comunismo primitivo? La primera característica es que el hombre fue nómada. Para satisfacer sus necesidades tenía que viajar de un lugar a otro, ¿verdad? No tenía una estructura específica, ¿verdad?, para vivir. Andaba de allá para acá. Esa era la necesidad, lo tenía que hacer por necesidad, ¿verdad? Entonces, la otra característica es que la estructura económica era atrasada, lógicamente, ¿verdad? No tenía ni la forma ni herramientas para poder cazar un animal, por ejemplo, ¿verdad? Usaba macanas, ¿verdad? Pedazos de palo para hacerlo. Lógicamente eso fue cambiando. La propiedad era colectiva, es decir, nadie era dueño de nadie. Qué bien, ¿verdad? Y es ahí precisamente la bondad del sistema del comunismo primitivo. La distribución comunitaria de bienes, ¿verdad? Si alguien tenía, lo tenían todos. Entonces, esa es una característica muy maravillosa del sistema comunista, ¿verdad? Primitivo. Que tenía uno, lo tenía todo. Uno cazaba un animal, se lo repartían entre todos. Entonces, lo que menos hacemos ahora es eso, ¿verdad? La otra característica dice no propiedad privada. No existía la propiedad privada. La propiedad era colectiva, era de todos. No clases sociales, no habían clases sociales, obreros, capataces o lo que sea, ¿verdad? No había eso. Todos eran iguales los hombres, ¿verdad? Entonces, de ahí que ellos, al menos en ese sentido, nos aventajan ahora, ¿verdad? No habían patronos, no había nada. Ellos eran una unidad. De ahí el término comunismo primitivo. Y es lo que el hombre ha tratado de alcanzar, ¿verdad? Porque lo que busca el hombre, o buscaba al menos, era tener un comunismo, pero un comunismo eminentemente científico. De ahí que ahora eso se olvidó prácticamente. Pero al final, ¿verdad?, viene el esclavismo. El egoísmo mismo del hombre lo vuelve esclavo. Al final de la época del comunismo primitivo, hubieron hombres que se apoderaron de ciertos bienes
Y ahí que esclavizaron a los hombres mismos, ¿verdad? El hombre esclavo del hombre. ¿Cuáles son las características del esclavismo? Desarrollo de propiedad privada. Ya no hay propiedad comunal, ya no hay propiedad de todos, ahora se vuelve una propiedad privada. El que tiene más es el que manda y es el esclavista, ¿verdad? Y el otro el esclavo. La otra característica es la clase social antagónica. Hay esclavos, esclavistas y esclavos. Es antagónica, ¿verdad? ¿Por qué es antagónica? Porque ¿qué piensa el esclavo del esclavista? Que lo está explotando, que esto, que lo otro. ¿Y qué piensa el esclavista de sus esclavos? Que los tiene que explotar. Por lo tanto, unas relaciones sociales antagónicas. La explotación del hombre por el hombre, ¿verdad? ¿Cuántas horas trabajaba el esclavo para producir? Al menos únicamente para el alimento, para sobrevivir. No le pagaban, no tenía nada. Ese era el esclavismo, ¿verdad? Entonces la explotación era cruel. Hay florecimiento cultural. Sí, al final del esclavismo se da el florecimiento cultural, aparece la cultura del hombre, ¿verdad? A lo mejor eso lo sensibilizó de alguna manera. Y también aparece el desarrollo de las fuerzas productivas, la agricultura, la construcción, la ganadería, el sistema de riegos, etcétera, etcétera. Al final, pues, ¿verdad? El esclavismo, ¿verdad? Se supera en esa situación, ¿verdad? Aparece la agricultura, ya el hombre produciendo de una manera con mayor técnica, la construcción, ¿verdad? En fin, ahí tenemos la ganadería, el sistema de riegos para poder producir mejor. Ahí tenemos, pero ¿qué pasa? Que del esclavo pasa a otro sistema, el feudal. Lógicamente, estos sistemas pasaron siglos para que cada uno de ellos desapareciera. Son siglos, ¿verdad? Y no está específicamente estipulado de este año al otro año, ¿no? Pero fueron siglos, cada uno de ellos. Imagínese usted qué situación para el esclavo, ¿verdad? Allá los israelitas, allá en los otros países donde se desarrollaron, pasaron 400 años de esclavos. ¿Cómo la ven ustedes? Ahora desaparece y aparece un sistema llamado feudalismo. ¿Cuáles son las características del feudalismo? La servidumbre, ¿verdad? La servidumbre. Dejó de ser esclavo el hombre, pero siempre sirviendo al señor feudal, al señor feudal. Las clases sociales en el feudalismo ya sabemos que son dos, el feudal y el siervo, los siervos, ¿verdad? Dos clases sociales, de alguna manera, como siempre, antagónicas, ¿verdad? Existía la explotación de la tierra, la renta de la tierra, especie, censo, en trabajo. ¿Qué hacía el siervo? Trabajaba primero donde el señor feudal y luego para pagarle, ¿verdad? Para pagarle el uso de la tierra, lo hacía a través del censo, ¿verdad? El censo era una especie de, una cantidad de productos que le daba al señor feudal. Algo así como producía maíz, le daba la mitad del maíz que produjo al señor feudal y se quedaba únicamente el siervo con el maíz para poder sobresalir, poder sobrevivir. Si no lo hacía con censo, lo hacía con trabajo, ¿verdad? Le iba a servir al señor feudal unos tantos días de trabajo, ¿verdad? Y lo que le quedaba de tiempo a él era para satisfacer sus necesidades ahí en su pequeña parcela que el señor feudal le daba. O bien lo hacía con dinero. Esa era la forma, ¿verdad?, de explotar la tierra, de la renta de la tierra. La renta de la tierra se pagaba en especie, en censo, trabajo, dinero. Aún quiero decirles que el feudalismo supuestamente ya terminó, pues cuando yo era niño, mi abuelo pagaba el censo, le pagaba al señor dueño de la tierra con maíz, con trabajo o con dinero. Todavía hay resabios del feudalismo ahora en pleno capitalismo, ¿verdad? En pleno auge del capitalismo, ¿no? Bien, y el tiempo de trabajo, la otra característica, era un tiempo necesario y adicional, el plusproducto, ¿verdad? O sea que el siervo tenía que trabajar después de trabajar su parcela, irse a trabajar al señor feudal. Es el trabajo necesario, muchas veces largas horas de trabajo, ¿verdad? Y ahí aparecía el plusproducto, el exceso de producción debido al gran exceso de trabajo
que hacía el siervo en servicio del señor feudal, ¿verdad? No comercializaba los productos, no se comercializaba, eso quiere decir, no comercializaba los productos. La economía era eminentemente rural, era rural, la otra característica, ¿verdad? Basada en la producción agrícola. Estaba el feudo, ¿verdad? Los señor feudal, el feudo. El feudo era una especie de territorio donde en el casco del feudo estaba la gran casa del señor feudal y alrededor los pequeños siervos con sus pequeñas parcelas que el señor feudal le daba para poder trabajar la tierra y poder de esa manera producir sus granos básicos y poder seguir viviendo. Había una etapa de transición. Cuando desaparece el feudalismo, hay una etapa de transición donde aparecen los señores burgueses, ¿verdad? Los burgueses en las ciudades. Aparece la apropiación, aparece el mercantilismo también. Aparece la propiedad y el mercantilismo, ¿verdad? A finales del feudalismo aparece ya el deseo de comercializar los productos que ellos producían en el feudo. Así es que ahí está, ¿verdad? Los burgos, los burgueses, ¿verdad? Ahí estamos. Aparece el florecimiento, ¿verdad? En la época de toda esa gente que nos dio o que nos ha dado a través de la historia las grandes obras de cualquier naturaleza. Ahí están los burgos en las grandes ciudades. Muy bien, pero nada es eterno. Nada es eterno, joven. El feudalismo duró muchos siglos también, al igual que el esclavismo, al igual que la época primitiva o el comunismo primitivo. Pero nada es eterno, todo tiene a cambiar, ¿verdad? Hoy tenemos un sistema capitalista, ¿no? Monopolista hasta la fecha, ¿verdad? Con grandes explotaciones. ¿Va a desaparecer el capitalismo? Lógicamente, nada es eterno, todo cambia. Bien, ¿cuáles son las características del capitalismo? La propiedad privada. En primer lugar, ¿verdad? Quien tiene más, tiene el poder político, económico, social, etcétera. El que tiene más. Ese es nuestro sistema. Ahí es donde nosotros nos movemos. La otra característica es la fusión de capital. Se fusiona el capital, la banca y la industria, ¿verdad? La banca le presta dinero a la industria, le presta dinero a la agricultura, a todo, a la salud, etcétera, etcétera. Es la fusión de capital. Esta gente unió capital y formaron sus grandes bancos para prestar a grandes tasas de intereses a los pequeños comerciantes, aunque a ellos casi no les presta nada, o bien a los grandes comerciantes, a las grandes empresas. ¿Por qué? Fusionaron su capital para hacerlo más grande y poder prestar, ¿verdad? Está la exportación de capitales, está la exportación de capital, ¿verdad? De empresas que vinieron a radicarse a El Salvador, por ejemplo, a cualquier otro país que viene ya de Holanda, que viene de Inglaterra o que viene de Canadá, ¿de dónde? Ahí estamos, ¿verdad? Esa es la exportación de capital. Ahí apareció CAES, por ejemplo, en El Salvador. Invirtió para distribuir la energía en El Salvador. Y así nos explotaba a nosotros vendiéndonos cara la energía. Vinieron los ingleses y nos pusieron, exportaron los ferrocarriles, por ejemplo, y aquí tuvimos por mucho tiempo la IRCA, que funcionó por 50 años, al igual que CAES. Los tratados eran que después de 50 años tenían que pasar a manos del Estado. Pero ahora ya no están en manos del Estado, sino que están en manos de los privados otra vez. De nada nos sirvió. La formación a socio internacional, ¿verdad? Las empresas se asocian unas con otras. Y ahí aparece lo que los gobiernos les preocupa ahora, ¿verdad? La interrelación entre ellas. Bien, pero ahí estamos. Asocios de empresas transnacionales e inclusive asocios con el Estado, que la misma ley nuestra los protege para ser asocios, ¿verdad? Y otra característica, dos clases sociales, la burguesa y el proletariado, la burguesía y el proletariado, los señores burgueses y el proletariado. Esas son las clases sociales que se dan en nuestro sistema económico, del cual nosotros vivimos y lo conocemos muy bien, ¿verdad? Y vemos que de alguna manera nos trata mal, aunque no debería ser así, ¿verdad? Bien, y por último, ahí tenemos un sistema socialista caduco ya, ¿verdad? Que de alguna manera está expirando ya. Pero que bien, lo tuvimos y que duró por lo menos más o menos unos 70 u 80 años, más o menos, por ahí es el que menos ha durado.
pero el capitalismo lleva más de 200 años en funcionar. ¿Cuánto va a desaparecer? A saberlo, todavía no lo sabemos. ¿Cuáles son las características del socialismo? Que la propiedad es social. La propiedad es social. Allá se luchó para que la propiedad fuera de los trabajadores, del Estado y de las cooperativas de los trabajadores. Esa es la propiedad social en el socialismo, ¿verdad? Que a nivel del mundo solo contamos prácticamente con uno a nivel de América, que es aquí en Cuba, ¿no? Y la clase social era el proletariado. Solo hay una clase social, el proletariado. Supuestamente el que tiene el poder. Bueno, digo supuestamente, ¿verdad? Porque no lo vivimos nosotros exactamente, no lo vemos, pero sí, esa es la clase social. También se produce satisfactores, no mercancías. El sistema socialista no produce satisfactores, es decir, una mercancía para venderla y ganar, obtener utilidades, no. El socialismo produce mercancías para satisfacer las necesidades de quién, de los proletarios, para satisfacer las necesidades del pueblo. Así se supone que ha funcionado o seguirá funcionando en aquellos países que ya son pocos, donde aparece el sistema socialista. Existe la planificación central. ¿Quién planifica la producción, la distribución, el consumo de los productos? El Estado. El Estado, junto con las cooperativas. Ese ha sido el modo de producción del sistema socialista. No hay crisis económica. Se supone que no hay crisis económica porque las mercancías no se hacen para comercializarlas, ¿verdad? Por lo tanto, no hay aumento de precios en los productos. Entonces, por eso es que no hay crisis económica en el sistema socialista de producción. Así que ahí hemos hablado un poquito, jóvenes, de los modos de producción que por años, ¿verdad? Por siglos, por muchos años, por miles de años, el hombre ha tenido que atravesar su historia. Ahí tenemos un poquito de historia. Por favor, investiguen sobre cada uno de ellos. Yo les estoy hablando sobre aspectos muy poquitos de cada uno. Eso es mucho, es intenso. Pero ahí tienen una idea al menos, ¿verdad? La historia del pensamiento económico es la encargada de estudiar los diferentes modos de producción o sistemas económicos. La historia del pensamiento económico se va a encargar de estudiar cómo es que los sistemas económicos han venido progresando uno a uno, ¿verdad? Aquí tenemos un concepto de modo de producción. Modo de producción. ¿Qué es modo de producción? Dice, es la forma histórica en que los hombres se han organizado para producir, distribuir y consumir los bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. Ahí tienen un pequeño concepto de modo de producción, ¿verdad? Es la forma de cómo el hombre se ha organizado para satisfacer sus necesidades, de cómo producir, cómo distribuir sus productos. Ya el hombre primitivo tenía su propio modo de producción. ¿Cómo lo hacía? A través de la unidad entre ellos, ¿verdad? Cazaban un animal y se lo hartaban entre todos, ¿verdad? Ese era su modo de producir, ¿verdad? Se iban a pescar, pescaban y luego se lo repartían. Ese era su modo de producir para satisfacer sus propias necesidades. Dice también otro concepto, es la forma en que los hombres han resuelto históricamente sus problemas económicos, ¿verdad? Los modos de producción nos han demostrado de cómo el hombre ha venido resolviendo sus problemas, ¿verdad? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Qué producir? ¿Qué vamos a producir? ¿Verdad? El modo de producción nos va a decir cómo producir. La economía se va a encargar de decirnos qué producir, de qué manera vamos a producir, cuánto vamos a producir y para quién vamos a producir. En nuestro sistema económico, por ejemplo, ¿qué producir? ¿Quién produce? Los empresarios, ¿verdad? ¿Cómo producir? Utilizando maquinarias sofisticadas para hacerlo, otros de manera muy simple. ¿Cuánto van a producir? Depende de cuánto necesite el mercado, ¿verdad? Depende de la demanda. Ellos hacen un estudio del mercado y nos van a mandar los productos y van a producir aquellos productos, qué cantidad de productos que nosotros necesitamos y que los necesitamos pero que no los podemos adquirir. ¿Por qué no los podemos adquirir? Porque no tenemos plata para comprar. Entonces, ¿para quién se va a producir? Para el que tiene dinero. Mucha gente no tiene dinero para comer y anda pidiendo. Entonces, ese es nuestro sistema, ¿verdad? ¿Qué producir? ¿Cómo va a producir? ¿Cuánto va a producir? ¿Y para quién va a producir? Nuestro sistema
Produce para quien tiene. Ese es el sistema. Si no, te morís de hambre. Ahí está el concepto, ¿verdad? También hay otro concepto. Es la interrelación dialéctica, dice, que existe entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, ¿verdad? Es la dialéctica, es la interrelación dialéctica, ¿verdad? Esa fuerza entre el pensamiento del hombre, el explotado con el explotador, ¿verdad? Ahí está la dialéctica. Aquí tiene el concepto de dialéctica, ¿verdad? Técnica que intenta descubrir la verdad mediante la confrontación de argumentos contrarios entre sí. Uno dice una cosa, otro dice otra. Un científico dice, propone un invento y el otro dice, no, eso no es así. Esa es la dialéctica. ¿A través de qué lo hizo? A través de la investigación. Así nace la ciencia, así nació la ciencia económica, ¿verdad? A través de los descubrimientos que el hombre ha venido dando y que va poniendo al servicio de la sociedad. La dialéctica, pues. Ustedes están haciendo dialéctica cuando están haciendo el estudio en su asignatura, ¿verdad? Con la compañera, ¿verdad? De, de las técnicas de investigación. Ahí está, esa es una dialéctica. Dice, una tesis al cual se le contraponen diferentes argumentos e ideas, conocidas como antítesis, ¿verdad? Yo propongo una cosa, yo como científico propongo una cosa, aquel otro propone otra cosa, y así nace la ciencia, joven. Así nace la ciencia, esa es la dialéctica, ¿verdad? Modo de producción, elementos fundamentales. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de los modos de producción? De cualquier modo de producción, de los que ya hemos mencionado, desde el primitivo hasta el socialismo. Dice que los elementos que lo forman son las fuerzas productivas, ¿verdad? ¿Qué son las fuerzas productivas? Son las fuerzas de trabajo, es la fuerza de trabajo que nosotros como trabajadores empleamos. Ese es parte de las fuerzas productivas, la fuerza de trabajo. Esa fuerza de trabajo puede ser física y mental. El obrero hace fuerza física, ¿verdad? Esa es su fuerza productiva. El intelectual, el profesional, tiene una fuerza intelectual, mental, ¿verdad? Esa es su fuerza productiva. El que está en las empresas, sentado en un escritorio, enseñando, ahí planificando, esa es la fuerza productiva de ese profesional. Pero el que no, ¿verdad? La fuerza física, ¿verdad? De agarrar la materia prima, transformarla, usar una máquina, etcétera, etcétera. ¿Y de qué otro elemento están formadas las fuerzas productivas? De los medios de producción, ¿verdad? ¿Cuáles son los medios de producción? El objeto de trabajo. ¿Cuál es el objeto de trabajo? Una materia prima es un objeto de trabajo, ¿verdad? Sobre el cual recae la fuerza de trabajo. El objeto de trabajo, una materia prima, ¿verdad? Ahí recae la fuerza de trabajo del individuo, del obrero. Y los medios de trabajo, como son las máquinas, por ejemplo, ¿verdad? Las herramientas, esos son los medios de trabajo. Entonces, las fuerzas productivas están formadas por dos elementos importantes, la fuerza de trabajo y los medios de producción. Y los medios de producción están formados por el objeto de trabajo y los medios de trabajo. Objeto de trabajo, la materia prima. Y los medios de trabajo son las máquinas. ¿Y qué más? Las herramientas. Pero el modo de producción también está formado por otro elemento, por las relaciones sociales de producción. Las relaciones sociales de producción. Los hombres necesitamos relacionarlos, ¿verdad? En las empresas nos relacionamos unos con otros, nos relacionamos entre obreros, nos relacionamos con los dueños de los medios de producción, ¿verdad? ¿Qué son las relaciones sociales de producción? Son las relaciones entre los hombres en el proceso productivo. Y esas relaciones son antagónicas, jóvenes, son antagónicas. Pero bien, ahí están las relaciones, mi modo, tengo que seguir trabajando que me paguen poquito, por lo tanto es antagónico. Aquel le quiere pagar poquito y yo enojado porque me pagan poquito, pero tengo que trabajar porque no voy a comer. Entonces las relaciones sociales de producción son antagónicas, son las relaciones entre los hombres en el proceso productivo, ahí en las fábricas, ¿verdad? Aquí tenemos otros conceptos históricos relacionados con la economía nacional, con economía en otras palabras. Un concepto tenemos ahí, desarrollo económico. Dice que el desarrollo económico es un nivel socioeconómico alcanzado por algunos países. El desarrollo, hay países desarrollados, ¿verdad? Y otros que no lo son.
Ello implica algunas características que se refieren tanto a cambios cuantitativos como sobre todo a cambios cualitativos. Representa mejores niveles de vida para la población en su conjunto. Los países desarrollados tienen un mejor nivel de vida que los países subdesarrollados, ¿verdad? Gracias a que han planificado bien su producción y sus relaciones sociales de producción también y buscan la manera de ayudar a cada uno de los ciudadanos, ¿verdad? El desarrollo, países desarrollados, los admiramos, ¿verdad? Y nos explotan, lógicamente. Ellos están preparados para explotar. Y aparece otro concepto acá que se llama crecimiento económico. Se refiere, dice, a cambios cuantitativos. Es decir, hay más producción, ¿verdad? Hay más producción, hay crecimiento de la producción, crecimiento del ingreso, crecimiento del empleo. Está claro que es la base del desarrollo económico. Donde hay producción, joven, donde hay incremento de producción, donde hay crecimiento del ingreso, donde hay crecimiento del empleo, es en donde los países se convierten en desarrollados. Por lo tanto, ¿verdad? El crecimiento económico, como dice ahí, está claro que es la base del desarrollo económico. Primero tiene que haber un crecimiento económico para que exista en un país un desarrollo económico. Aquí tenemos otro concepto, subdesarrollo, dice. Quiere decir abajo del desarrollo, como nosotros, ¿verdad? Subdesarrollados, en vías de desarrollo, o países periféricos, o países tercermundistas, así nos llaman, ¿verdad? A los países subdesarrollados. Y allí tenemos, ¿verdad? Periféricos, satélites en vías de desarrollo o países del tercer mundo. Eso somos, ¿verdad? A ver cuándo nos desarrollamos. Está en las manos de ustedes para lograrlo. Dice que el subdesarrollo es la fuerza del conjunto del sistema imperialista. La fuerza del conjunto del sistema imperialista descansa en la necesidad de la desigualdad de los países subdesarrollados o dependientes. ¿De quién depende los sistemas económicos desarrollados o de los países desarrollados? Depende de las necesidades de nosotros los subdesarrollados. ¿Cuál es esa dependencia de nosotros los subdesarrollados? ¿Qué necesitamos de los países desarrollados? Necesitamos incremento de inversión externa. Miren, ahí estamos, ¿verdad? Miren, vengan a invertir aquí al país, ¿verdad? Vénganse, no les vamos a cobrar impuestos. Eso esperan los países desarrollados, que nosotros les digamos. Y ahí vienen con sus grandes capitales, con sus grandes empresas, ¿verdad? A explotarnos. Solo nos pagan un salario miserable de $300 mensuales y sus grandes ganancias van a parar allá, ¿verdad? Pero bien, lo necesitamos, al menos que nos den el empleo, ¿verdad? Y nosotros no les cobramos nada. Otra forma de explotarnos, ¿verdad? Incremento del endeudamiento externo. Ellos nos prestan pisto. Cada vez que nos prestan pisto nos sentimos endeudados y más dependientes de ellos. Entonces, vemos pues que ellos viven de nosotros, ¿verdad? Se desarrollan ellos y nosotros cada vez más pobres porque les tenemos que pagar grandes tasas de interés por las grandes cantidades de dinero que nos prestan, ¿verdad? Y ellos se favorecen a través de la balanza comercial deficitaria de nosotros. Ellos, su balanza comercial es eficiente, porque ellos nos exportan más, ¿verdad? Y nosotros importamos más que lo que exportamos. Ellos exportan más de lo que producen, ¿verdad? Y demandan menos productos de nosotros. Entonces su balanza comercial siempre es mayoritaria, pero la nuestra es deficitaria. ¿Por qué, verdad? Porque nosotros importamos más que lo que exportamos. Gastamos más en la importación y recibimos menos de la exportación. Pero ellos así lo hacen, ¿verdad? Nos venden los productos de ellos al precio que les da la gana. Y nuestros productos nos los compran al precio que a ellos les da la gana. Así es que nosotros compramos caros los productos de ellos y ellos nos compran nuestros productos bien baratos. Así es que siempre vamos a tener una balanza comercial deficitaria. Y lo otro, de lo cual si ellos se aprovechan, el intercambio económico internacional es favorable. ¿Por qué? Porque ellos no están vendiendo su producción a los precios de ellos, ¿verdad? Por lo tanto, para nosotros eso es desfavorable. Ahí vienen las grandes empresas, producen, nos mandan los carros, los camiones y todo lo demás que necesitamos, las máquinas, pero nos la venden al precio que les da la santa gana a ellos, ¿verdad? Así es que las relaciones de intercambio son deficitarias para nosotros. Nosotros te las tenemos que comprar y ellos nos compran el café bien barato, el azúcar bien barato, ¿verdad?
Así estamos, jóvenes. Y otra característica de los grandes explotadores, ¿verdad? De los grandes consorcios internacionales, explotación de productos primarios. ¿Cuáles son los productos primarios para nosotros? El café, ¿verdad? Nos compran la libra de café bien barata, pero ahí nos lo mandan ellos envasado, bien bonito, con nombres diferentes, ¿verdad? Nosotros le mandamos el café, ellos nos lo mandan envasado, bien bonitos los envases. Ya no, la media libra de café que viene ahí, la onza, nos cuesta 15 o 20 dólares. El poquito de café que nosotros le enviamos y él nos lo compró a $1 la libra. Qué bárbaro, ¿verdad? Y la otra característica de los explotadores, de los grandes consorcios internacionales que nos compran la tecnología, compra de tecnología externa. Nosotros compramos, dependemos de ellos, compramos su tecnología, ¿verdad? Las grandes máquinas, los grandes inventos de ahora, nosotros lo estamos comprando y nosotros no producimos nada, de eso no producimos nada, ¿verdad? Ahora somos un guacal, ¿verdad? En la fábrica para bañarnos, ¿verdad? Ahí estamos, hasta las duchas nos las venden ellos a grandes, ahí está la tecnología, miren las computadoras, ahí nos las compramos. ¿A cómo se las compramos? Al precio que ellos quieren. Entonces, nosotros somos dependientes de ellos, le estamos importando todas las cosas que ellos producen. ¿Verdad? Y ahí ellos qué bien, qué chivo, nosotros bien fregados, ¿verdad? Penetración de empresas transnacionales maquiladoras, aquí vienen las maquilas, ¿verdad? A pagar salarios de muerto de hambre a nosotros, ¿verdad? Entonces siempre somos dependientes de ellos. A ver cuándo nos liberamos, ¿verdad? Es decir, cuando nuestro desarrollo vaya creciendo, cuando ustedes se pongan las pilas y se conviertan en grandes profesionales, ¿verdad? Firma de tratados y convenios que favorecen a los países desarrollados. Aquí hacemos firmas, ¿verdad? De libre comercio, de aquí que no sé qué, pero ellos siempre nos están vendiendo los productos a los precios que les da la gana y nosotros, amén. Entonces, ellos viven de la explotación que nos hacen a nosotros, enviándonos dinero, enviándonos maquinaria, comprando los productos a los precios que les da la gana. Así tenemos otro concepto, desarrollo sustentable. ¿Qué es el desarrollo sustentable? Mire, qué bonito que llegáramos a eso nosotros, los países subdesarrollados, que llegáramos a obtener un desarrollo sustentable. Dice que es el desarrollo que satisface las necesidades del presente, es decir, las necesidades de ahora, de nosotros, ¿verdad? Ese es el desarrollo sustentable, que todos nosotros satisfaciéramos nuestras propias necesidades actuales, de los más pobres, que no hubieran tan pobres, es decir, que tuviéramos necesidad de nuestra alimentación, de la medicina, de la vivienda, de disfrutar la vida. Ese es el desarrollo sustentable, sin comprometer la capacidad de que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades. Pero nosotros ahora, ¿verdad? El mundo, ¿qué está pasando? Que es difícil que el mundo, que las generaciones futuras en realidad satisfagan sus propias necesidades porque todos los recursos del mundo los estamos derrochando. Así que es bien difícil que en el futuro, aunque hay países que ahora tienen un desarrollo sustentable, ¿verdad? Pero va a ser difícil en el futuro lograr esa situación, ¿verdad? Toma en cuenta, dice, 3 dimensiones o componentes básicos. El desarrollo sustentable toma en cuenta lo siguiente, que debe haber un desarrollo social donde toda la sociedad, ¿verdad?, satisfaga sus necesidades, tenga diversión, tenga cultura, etcétera. Es un desarrollo social, que tenga trabajo, ¿verdad? Que la economía para ese individuo, para la sociedad, sea por lo menos, si no abundante, pero al menos que satisfaga sus necesidades básicas de una manera holgada, ¿verdad? Y la otra parte, para que exista un desarrollo sustentable, es mantener el aspecto ecológico. Nos estamos acabando el mundo, jóvenes. Miren qué problemas tenemos, ¿verdad? La pandemia nos está llegando y nos está acabando. ¿De qué manera y por qué? Porque el aspecto ecológico lo hemos degradado, lo hemos descuidado. Y todo el mundo, miren los grandes huracanes, los grandes, todo este tipo de inundaciones y todo, porque la parte natural la hemos destruido. Entonces, el desarrollo sustentable se va a dar cuando haya desarrollo social, económico y ecológico, muchachos. Luchemos para lograrlo. Tenemos otro concepto, capitalismo de Estado y capitalismo monopolista de Estado. Capitalismo de Estado. Estamos hablando del Estado ya, ¿verdad? De cualquier Estado, de cualquier país, de cualquier, etcétera, etcétera. Y la la intervención del Estado en forma directa a través de múltiples modalidades como son. ¿Qué es capitalismo de Estado o capitalismo monopolista de Estado? Es la intervención que el Estado ejerce, ¿verdad? ¿Sobre quién? Sobre la propiedad del Estado de ciertas empresas.
el Estado también hace empresas. Lógicamente que el Estado lo va a hacer esas empresas para generar empleo y que de alguna manera no tenga la mentalidad de explotar a sus conciudadanos. Al menos eso, debe tener eso, ¿verdad? Bien, y el otro es la Asociación de Capitales Privados Nacionales. El Estado se asocia con capitales privados. El Estado puede asociarse con una empresa nacional o con una empresa internacional. Y eso los diputados inclusive han creado leyes para eso, ¿verdad? Y a veces les duele que un país, con un gobierno determinado, esté haciendo socio asociado con otra empresa de otro país. Pero la ley ahí está. La ley ahí está. ¿Cuál es el miedo? Pues ellos mismos lo han hecho, ¿verdad? Está la asociación de un capitalista privado con otro extranjero. El capital se puede asociar con empresas privadas extranjeras, lo puede hacer. La misma ley lo está pidiendo. El mismo liberalismo económico que los sistemas que los grandes países desarrollados han creado, han metido eso. Así que lo tenemos que hacer, si no nos vamos a morir de hambre también, ¿verdad? Dice, el objetivo del Estado es la protección del capital en general. ¿Qué hace el Estado? Proteger el capital de él mismo, de los ciudadanos, ¿verdad? ¿Lo hace o no lo hace? Ese es otro pisto. Ese ya es problema, ¿verdad? Ya que si lo hace o no lo hace. Tenemos otro problema, el capitalismo monopolista de Estado. El Estado algunas veces se vuelve monopolista. Es decir, el único que produce un bien, por ejemplo, un servicio es el Estado, ¿verdad? Y tiene esa característica. Así es que a veces, por ejemplo, aunque no lo crean, de alguna manera, algunas veces el Estado, por ejemplo, puede comprar pólvora, por ejemplo, para producir los cuetillos. Sí, pero es un monopolio del Estado, ¿verdad? Inclusive algunas veces el único productor de guaro puede ser el Estado, ¿verdad? Como por poner un ejemplo. Entonces, monopoliza. Algunos productos los monopoliza, ¿verdad? De alguna manera la producción de energía, por ejemplo, está en manos del Estado, aunque ya está surgiendo la empresa privada a producir energía. Bien, en economía es la que hace del capitalismo monopolista imperialista. Es la economía, ¿verdad? Del Estado. Ahí está el imperialismo. Hoy tenemos un capitalismo imperialista que nos domina, que domina ¿a quién? A los países subdesarrollados como el nuestro. Así que pongamos atención a todo eso. Pero nada es eterno, joven, ¿verdad? Nada es eterno. Entonces, el capitalismo monopolista, ¿qué es? Es la fusión de monopolios privados con monopolios estatales o extranjeros. Ahí está el monopolio del Estado uniéndose con otros monopolios, ¿verdad? Y no está malo que lo haga. Bien, jóvenes, ahí les dejo ese concepto, ¿verdad? Así que sigan adelante. Gracias. Quiero ver.